Hermanos, una vez el hermano Lee dijo lo siguiente, no me olvido, el Señor levantó a Martín Lutero para recobrar la justificación por la fe y nos recobró a nosotros para recuperar la cristificación por la fe. Veremos en este mensaje que cubre la degradación de la iglesia. Y pueden ver el título, la degradación de la iglesia, principio de Babilonia y la manera de vencerlo. Veremos que la manera de vencerlo es por medio de tomar a Cristo como nuestra ofrenda de holocausto. Y para que repita la vida del holocausto en nosotros, para que podamos ser cristificados, ser su duplicación, para la edificación del cuerpo de Cristo, que consuma en la Nueva Jerusalén. Así que diría lo primero lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo inspira al hombre a escribir las Escrituras, usa con propósito la estructura paralela al señalar las dos mujeres al final de la Biblia, para que tengamos una impresión clara. Lo que ve usted en Apocalipsis 17, usted ve la gran ramera, y lo que ve en el Apocalipsis 21-22 es la novia. El Señor quiere que tengamos una clara impresión de la ramera y de la novia. Y hay muchos aquí que no han leído estas escrituras aquí. Quiero leérselas de Apocalipsis 17. Por favor, si puede, sígame. Apocalipsis 17 del 1 al 6. Apocalipsis 17 del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu, para que veamos esto. En esta reunión tenemos que ser llevados en espíritu a un desierto, y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. Escuche este nombre escrito en su frente. Está en mayúscula: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Luego en Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Ahora bien, santos, note que el título no dice Babilonia y la manera de vencer, sino que dice el principio de Babilonia y la manera de vencerlo. Porque este principio, nuestro ser natural gravita hacia ese principio de Babilonia. Así que necesitamos ser purificados del principio de Babilonia. En nuestro ser, no es Babilonia, es el principio de Babilonia. Cuando usamos la palabra principio, hablamos del elemento esencial de Babilonia, la constitución de Babilonia y la calidad de Babilonia. Es elemento esencial, la constitución y la calidad de Babilonia. Y veremos que hay un pronunciamiento en el bosquejo. Dice: Dios odia el principio de Babilonia más que cualquier otra cosa. Necesitamos el principio de Babilonia, sea purgado de nuestro ser, y necesitamos la manera de vencerlo. Nota usted que da la lectura de la Escritura que se adorna con oro, perlas y piedras preciosas. Se adorna. La Nueva Jerusalén está construida de manera sólida con oro, perlas y piedras preciosas. Pero la Gran Babilonia está adornada con ellos. Ella tiene una capita muy liviana de estas cosas para adornarse, como una exhibición, un adorno. Pero dentro hay corrupción. Ella está adornada con oro,
piedras preciosas y perlas. Tiene un cáliz que luce de oro muy bonito, pero lleno de ese cáliz de oro hay abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Y claro está, no voy a compartir mucho de esto porque tengo carga de hablar del principio de Babilonia, pero usted puede ver simplemente con algo muy básico. La gente cuando ora a Jesús, no sé quién es ese hombre, la gente que le ora a figuras de Cristo y la gente le ora a tal figura, pero yo le puedo decir que esa persona que está allí no es Jesús. Es terrible que la gente le ora a estas imágenes, a estos cuadros de Jesús. Es terrible, son ídolos externos. Podemos tener, como Minoro dijo, ídolos externos, pero aquí me refiero a esos ídolos externos en Babilonia. Y está borracha de la sangre de ebria de la sangre de los santos. Tuve una experiencia cuando estaba en la iglesia en Houston. Traemos a este nuevo a la reunión y estábamos tomando cuidado de los muchachos de la escuela médica en aquel tiempo. Y este joven estaba al lado mío y el hermano Benson compartía. Y dijo, oh Benson, yo espero que hable del espíritu humano, la vida divina, ser salvos en la vida de Cristo, algo que verdaderamente ayude a este nuevo. Pero ese día Benson habló de la Gran Babilonia. Y salía fuego de Benson. Y yo estaba dentro de mí, oh Señor, pastorea este nuevo, cúbrelo con tu sangre. Después de que terminó la reunión, le pregunté a este nuevo hermano, bueno hermano, yo tenía miedo de preguntarle, ¿verdad? Hermano, ¿qué recibiste del mensaje? Bueno, Ed, es mucho de lo cual hay que pensar. Necesito volver y orar y pensar sobre esto. Finalmente, él entró plenamente a la vida de iglesia. Y ahora él es una columna en la vida de iglesia. Así que ese fue un primer buen mensaje para él. Muy bien. Es crucial, hermano, que veamos esta visión de Babilonia, porque esta es una de las 4 visiones grandes que constan en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis y estas 4 grandes visiones se ven en nuestro espíritu. Por eso es que en este tiempo que nos juntamos, tenemos que darnos a nosotros a ejercitar nuestro espíritu. Estoy tan contento que después del almuerzo y el tiempo de descanso, usted todavía puede ejercitar su espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para todas estas reuniones, todas las comuniones. En Apocalipsis 1:10, Juan dijo que estaba en espíritu en el día del Señor. Y escuché detrás de mí una voz como trompeta. Y cuando me torné, vi 7 candeleros de oro. Vimos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Él lo vio en espíritu. Luego en Apocalipsis 4:2, él dice, inmediatamente estaba en espíritu. Y en espíritu vio la visión de la situación, del destino del mundo. En Apocalipsis 17:3 dice, fue llevado en espíritu al desierto y vio a la Gran Babilonia. En Apocalipsis 21:10 dice que fue llevado en espíritu a un monte alto y elevado y allí vio la visión de la Nueva Jerusalén. Necesitamos ver estas 4 visiones. Crítico que veamos estas 4 visiones, la Gran Babilonia y el principio de Babilonia de manera especial. Nuestro hermano dijo lo siguiente, hermanos, hay 3 lugares donde pudiésemos estar hoy día. Considere a la luz de estas 4 visiones. Podemos estar en las iglesias locales, podemos estar en el mundo o podemos estar en Babilonia. Usted puede estar en las iglesias locales que son el peldaño hacia la Nueva Jerusalén. No queremos estar en el mundo, no queremos estar en Babilonia, queremos estar en las iglesias locales. Ahora bien, el hermano Lee dijo lo siguiente en el estudio Vida de Apocalipsis, en la página 165 del estudio Vida de Apocalipsis en inglés. Dijo,
cualquiera que tenga un corazón para el Señor y su recobro, debe de manera detallada conocer esta iglesia apóstata. Quien tiene un corazón para el Señor y su recobro, debe conocer en detalle esta iglesia apóstata. Porque nuevamente tenemos el principio de Babilonia, del cual tenemos que ser purificados. Muy bien, vamos al punto Romano 1 ahora. Punto dice, principio de Babilonia, en hebreo Babel, es el esfuerzo que hace el hombre por construir algo que va de la tierra al cielo utilizando la habilidad humana, es decir, utilizando ladrillos. Sabemos que en Génesis 11, en ese tiempo, todos hablaban la misma lengua y edificaron una torre para alcanzar el cielo. Y dice que edificaron esta torre para alcanzar los cielos. Edifiquémonos una ciudad, una torre, y hagámonos un nombre. Así que teníamos esta torre hecha de ladrillo. Y si usted lee Génesis en detalle, usted se da cuenta que Nimrod edificó esta torre. Edificó Babilonia y Nínive. Y Nimrod fuera un cazador poderoso, un hombre rebelde, un cazador poderoso, y que era un cazador poderoso indica tipológicamente que mata las cosas de vida para edificar su propio reino. No queremos matar las cosas de vida para edificar nuestro propio reino. No, queremos ministrar la vida de Dios a la gente para que entre en su reino. Así que, nuevamente, tenemos que ver del ministerio de nuestro hermano. Nunca debemos ser cazadores para hacer cualquier obra. A cualquier cosa que hacemos, un servicio y obra para el Señor. Nunca case para venir a ser el primero, para ser el primero entre los ancianos, para ser el primero entre los colaboradores. Nunca sea un cazador para ser el primero en ninguna obra para el Señor. Muy bien, con Babel, usted puede ver que no hay elemento divino aquí. No hay elemento divino aquí con la edificación de Babel. No es de acuerdo a la voluntad divina. Y edificaron conforme a su fuerza natural y habilidad. Y la fuerza y habilidad natural siempre busca su propia gloria. Siempre busca su propia gloria. Necesitamos rechazar nuestra fuerza natural y habilidad y tomar a Cristo como nuestra fortaleza y esfuerzo, como poder, como nuestra habilidad al hacer cualquier cosa. La A lee: las piedras están hechas por Dios, mientras que los ladrillos son hechos por el hombre, un invento humano, un producto humano. Edificaron a Babel con ladrillos. Y edificar ladrillos, usted tiene que quemar el elemento de la vida de la tierra. Quemar el elemento de vida, usted tiene que quemarlo para poder hacer ladrillo. Así que en Babilonia, el elemento de vida y que el que crece vida se quema en las personas. El elemento que quema la vida, crece en la vida, es quemado en las personas. Alguna gente va a seminarios, van a un seminario, ellos estaban en fuego con el Señor, van a un seminario y salen de ese seminario algunas veces aún cuestionando su propia fe, dudando su propia fe. Eso es una cosa terrible. Así que lo que vemos en el cristianismo degradado es el uso equivocado del hombre para edificar algo para Dios, donde las funciones y los dones son anuladas o los dones son abusados de una manera impropia. La B dice: aquellos que viven conforme al principio de Babilonia no ven que son limitados. Por el contrario, ellos intentan efectuar la obra del Señor por su habilidad natural con su esfuerzo humano. Así que una torre, el hecho que una torre significa, es como una publicidad. Debemos comprender todo que hacemos aparte de Cristo es pecado. Porque separado de mí nada podéis hacer. Todo lo que hacemos separado de Él es pecado. Todos tenemos que hacerlo conforme a nuestra medida, no más allá de nuestra medida. Por otro lado, de acuerdo a 2 de Timoteo 4:5, dice
lleva a cabo tu ministerio y cuando ve la nota ahí, llenando la medida de su ministerio, cualquiera sea nuestra función, tenemos que llenar la plena medida de esa función. Por otro lado, usted no debe ir más allá de su medida. Usted tiene que quedarse en la medida de su función. Entonces Dios nos bendecirá. Así que tenemos 1 Corintios 15, 10 y 15, 58. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Trabajamos por el disfrute de Dios. El disfrute de Dios, la fuente de esta labor, de este trabajo, de este servicio. Eso es con lo que laboramos. Y me gusta que él, al terminar el capítulo 15, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes e inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. A veces laboramos y decimos esto es en vano, pero tenemos que recordar, nuestra labor no es en vano en el Señor. Se lee: el edificio de Dios no se edifica con ladrillos hechos por el hombre y mediante la labor humana. Se edifica con piedras creadas y transformadas por Dios y mediante la obra divina. Como Ron señaló en el primer mensaje, cuando edificamos la iglesia, queremos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Esa debe ser nuestra oración: Señor, sálvame de edificar con madera, heno y hojarasca. Sálvame de edificar con el hombre natural, con la carne y con aquello que no tiene vida. Quiero edificar con oro, que es el Padre en su naturaleza divina, plata, el Hijo en su redención, y con piedras preciosas, que es Dios el Espíritu en su obra transformadora. Queremos que todo el tiempo, por la misericordia del Señor, estén llenos de oro, plata y piedras preciosas. Ahora bien, en Números 18.1, sabemos que en Números 18.1 se refiere a la iniquidad del santuario, de la cual Watchman Nee escribe, y él tituló esa porción La iniquidad del santuario, y señala allí que nuestro servicio al Señor es posible que pequemos en nuestro servicio con la iniquidad del santuario. La manera de evitarlo, el versículo opuesto es el Romanos 11:36, donde dice que de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, cuando servimos, todo lo que hacemos debe salir de Él como la fuente, conforme a su perfecta voluntad. Debe salir de su corazón, debe salir de su trono, debe salir de su voluntad perfecta. Todo debe hacer por medio de Él como el medio. Él debe ser el medio de nuestro servicio, nuestra fuerza, energía, habilidad, vida, persona y nuestro todo. Luego, la meta de nuestro servicio debe ser la gloria de Dios, que es la expresión corporativa de Dios. No debemos buscar nuestra propia gloria, sino que buscamos la gloria de Dios. Y eso nos salva de la iniquidad del santuario. Punto Romano 2, lee: el principio de Babilonia es la hipocresía. Hipocresía. Hermanos, todos debemos comprender, debemos ser salvos de la hipocresía. No creo que alguien esté inmune de eso, de ser una persona aquí y de ser otra persona, una persona en las reuniones y otra persona fuera de la reunión. El Señor, tenemos que orar: sálvame de la hipocresía. De acuerdo al griego, un hipócrita, el Señor describe a los fariseos: ay de ustedes, fariseos hipócritas. Se lo decía una y otra vez: ay de ustedes, fariseos hipócritas. En Mateo 23. Me gusta en la porción que vinieron los abogados de la ley. Y dice: al decir eso nos ofendes a nosotros también. Y le dice: ay de ustedes también. Me olvidé de lo que dijo más adelante, pero dijo: ay de ustedes también, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera,
pero están llenos de rapiña y desenfreno. En Mateo 23 tiene estas dos cosas usted ahí, por fuera y por dentro. Por fuera usted es una cosa, por dentro usted es otra cosa. Usted es un actor en un teatro, una persona que pretende ser lo que no es. Y ser deliberado, con intención, ser deliberado en pretender ser otra cosa que usted no es, eso es un asunto muy serio. Al seguir el cristianismo, cuando algunas personas se paran y cuando hablan con un tonito diferente, con un tono diferente. De todos modos, no queremos ser así, hermanos. Yo espero que mi tono no sea diferente cuando hablo aquí. Pero ser con intención, tratar de ser algo que usted no es un asunto muy serio. Una vez tuvimos una rebelión en el año 88 y tuvimos ancianos y colaboradores. Eso fue en Pasadena. Creo que fue en el año 88. Uno de las personas que dirigía esta rebelión estaba allí. Y el hermano Lee dijo esto que nunca olvidaré. Sea lo que usted es. No sea un pretencioso. Si usted es para el recobro, sea para el recobro. Si usted no es para el recobro, no sea para el recobro. Sea lo que usted es. No sea hipócrita, en otras palabras. En esta porción, en Mateo 23, tiene estas palabras. Por fuera versus por dentro. Lucas 16:1, que no tengo aquí, dice, ustedes son los que se justifican ustedes mismos a los ojos de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Lo que se exalta entre los hombres es abominación a los ojos de Dios. Luego dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. Por fuera parecen ser justos, por dentro ustedes están llenos de hipocresía y de iniquidad. En Mateo 15 del 7 al 8 dice, esta gente con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que aún ahora mismo el Señor sabe si nuestro corazón se ha tornado a Él o no. Pero lo que el Señor busca es nuestro corazón. Necesitamos honrarle, claro está, con nuestros labios, pero nuestro corazón tiene que estar tornado a Él a la misma vez. Nuestro corazón no debe estar lejos. Muy bien, en Lucas 12:1 dice, habla de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Levadura de los fariseos, Lucas 12:1 dice que es la hipocresía. En Mateo 16:6 tiene la levadura de Herodes, que es la injusticia en la política. En Marcos 5 sí, tiene la levadura de los saduceos, que no creían ni en la resurrección, ni en los espíritus, no creían en ángeles. Esa es la levadura de los saduceos. Tiene la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes en la política y la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Necesitamos ser purgados, limpiados de todas esas levaduras en nuestro ser. La A habla del significado de Acán, claro, sin entrar en todos los detalles de la historia. Recuerdan que en Jericó, el pueblo de Israel tuvo una victoria maravillosa en Jericó, sobre esta ciudad fortificada grande. Y en el pueblo siguiente que vinieron, era un pueblito pequeño. Y Josué sintió que no se debían enviar muchas personas a este hombre. Tal vez enviamos 2,000 y conquistamos la ciudad. Pero fueron derrotados allí de mala manera, porque Dios les dijo, todo en la ciudad tiene que ser destruido. Pero lo que hizo Acán fue, él codició cierta cosa y en vez de destruirla, desobedeció a Dios. Dice que el significado del pecado de Acán es cubrir un manto precioso babilonio, buscando mejorarse a sí mismo, hacerse ver mejor por causa de la apariencia. Santo, cuando usted se vista, se ponga un vestido que no pare a su condición verdadera, eso es Babilonia. No se ponga un vestido que no parea con su condición real, porque si lo hace, eso es Babilonia, ¿oyó?
La B lee y Minoro tocó este punto. Este fue el pecado de Ananías y Zafira, quienes le mintieron al Espíritu Santo. En ese tiempo, la gente estaba dando todas sus propiedades a los apóstoles. Le podían, para tener todas las cosas en común. Pero Ananías y Zafira pretendieron que habían dado todo lo que habían obtenido de la venta de la heredad. Se quedaron con algo para ellos. Eso no hubiese estado mal. El problema fue que le mintieron al Espíritu Santo al pretender, al aparentar que habían dado todo lo que obtuvieron de la propiedad. Así que la C1 dice, ellos no amaban mucho al Señor, pero quería que otros los vieran como unos que amaban enormemente al Señor. Ellos solo aparentaban. Hermano, cuando leo esto, no pude evitar pensar en Juan 14:24, que el Señor busca verdaderos adoradores. Juan 4:24, Señor, debemos orar, hazme un verdadero adorador. Te quiero adorar en espíritu y en realidad. Claro, realidad es la realidad divina, que viene a ser nuestra sinceridad y lo genuino en nosotros para adorar a Dios. Debemos orar para ser veraces, no falsos adoradores. Dice, ellos no estaban en el 2 dispuestos a ofrendarlo todo alegremente a Dios, pero delante del hombre actuaron como si lo hubieran ofrendado todo. Actuaron como si lo hubiesen ofrendado todo, es decir, estaban actuando. Veremos al final de este bosquejo que no tenemos que aparentar ser absolutos. Podemos ser absolutos. Ser absolutos, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo como nuestra ofrenda de holocausto. Él es el absoluto en nuestro espíritu. Él es quien es el absoluto para la satisfacción del Padre, 100% absoluto para Dios. Y podemos orarnos dentro de nosotros dentro de Él, para que Él venga a ser la realidad de la ofrenda del holocausto en nosotros cada día. Se lee, cada vez que nos ponemos una vestimenta que no concuerda con nuestra verdadera condición, estamos en el principio de Babilonia. Wow. Me perdonan, pero me refiero a algo que el hermano Lee dijo nuevamente. Nunca me olvidé. Dijo, todos necesitamos orar. Le dijo eso a los ancianos: rescátame de mi ambición de querer ser alguien en el recobro. Rescátame de mi ambición de querer ser alguien en el recobro. Necesitamos orar esa oración. Necesitamos orar esa oración. En el recobro, aquí somos un don nadie. Cristo lo es todo. Cristo es cada persona. Cristo es en cada persona. Así que en Mateo 6, del 1 al 6, cuando usted ore, cuando usted ayune, lo debe hacer en secreto, dice ahí. Esas son grandes palabras en Mateo 6. En secreto, en secreto. Recuerdo que estoy buscando una palabra. Había una catedral cerca de donde yo nací y crecí. Tenían una lista de todos los que habían dado ofrendas allí en aquella catedral. Y en el tope estaba en el tope de la lista es que el que había dado más dinero, y al fondo estaba el que había dado menos dinero. Así que la mujer que dio 2 moneditas en la Biblia está en el fondo de esa lista. Pero no porque ella dio todo lo que tenía. En el recobro no es así. Hermano, yo no sé en mi localidad ni siquiera dónde está la caja de recobro. Yo creo que hay una caja para recoger ofrendas donde yo me reúno, pero ni siquiera sé dónde está. Siempre tengo que preguntar dónde está en su localidad la caja de las ofrendas. ¿Por qué? Porque nuestro dar es en secreto. Es en secreto. Ni siquiera pasamos un cepillo, un plato para que la gente dé. Cuando yo estaba en secundaria, yo era un muchacho malo. Y yo veía el plato, el cepillo que pasaba lleno de dinero y yo decía, oh, wow. Yo veía lleno aquello de dinero. Pero después de eso yo fui salvo, gracias al Señor. Lo que nos muestra todo esto, hermanos, es que la gente no se le permite hacer una exhibición de ellos mismos. Por eso es que el Señor nos dice que hagamos cosas en secreto. Porque usted hace cosas en secreto, la carne y el yo que busca gloria humana es muerta.
La carne y el yo son asesinados, terminados allí. Debemos orar mucho y que nadie sepa cómo oramos. Porque si no perderemos nuestra recompensa, dice ahí en Mateo. No creceremos en vida, no seremos saludables en vida. Exhibición externa lo que hace es frustrar nuestro crecimiento en vida de una gran manera, lo frustra en gran manera. Yo amo Mateo 6:6. Dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo amo. Ese es uno de los versículos favoritos de la Biblia. Cuando usted ore, no sea como los fariseos. Métase en su cuarto privado y cierre la puerta. Ore a su Padre que está en secreto y su Padre que ve en secreto le recompensará. Cuando Juan Wesley edificó su casa en Londres, yo fui a su casa en Londres, la de Juan Wesley, edificó su casa y edificó un cuarto privado a donde ir a orar. Si usted piensa edificar una casa, usted debería considerar construir un cuarto privado de oración. Tal vez usted diga, yo no tengo un cuarto privado, ¿cómo voy a ir a mi cuarto privado de oración? Bueno, cuando hay una voluntad, hay una manera. Para vaya a un lugar privado y orar a su Padre en lo secreto. Cuando estaba en Taipei, para el entrenamiento de 40 días, me quedé después de eso unos días más con el hermano Lee. De todos modos, yo estaba allí y me di cuenta, tengo que tener tiempo personal con el Señor de otra manera. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio? Yo necesito un tiempo personal. ¿Cómo voy a obtener mi gasolina divina y mística para poder predicar? Estaba en el salón 3 y me quería preparar tan rápido, así que me fui al techo. Me fui al techo del camino del salón 3 y había gente en todo el techo, en todas las esquinas de aquel techo. Señor, ¿qué voy a hacer? Así que obtuve una silla y la pegué contra una pared. Ese era mi cuarto privado. Y empecé a orar así, oh Señor Jesús, de mi cuarto privado. Esa era mi puerta. Y puedo testificar que toqué al Señor verdaderamente en mi cuarto privado. Donde hay una voluntad, hay una manera de hacerlo. Dele todo lo que se hace en falsedad para recibir gloria del hombre, se hace en el principio de la ramera, no en el principio de la novia. El Señor no recibía gloria de hombres. Lo dijo muy claro en Juan 5:41. Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Y Pablo dice que no buscamos gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque no buscamos gloria de los hombres. Eso está en el principio de la ramera, no en el principio de la novia. A veces aún tenemos que ser purgados cuando damos un testimonio. A veces damos un testimonio, tal vez podemos estar buscando gloria. Tenemos que buscar gloria de honra y hombre, de manera que el termómetro de los amenes vaya hasta el tope. Yo no voy a decir lo que iba a decir, pero de todas maneras, usted puede decir cualquier cosa y el amén va a ir hasta el otro lado. Y cuando usted es más viejo, usted dice algo, el amén es amén. Y yo dice, Señor, ¿qué está malo conmigo? Y se condena. No se debe sentir condenado. Usted no debe buscar gloria de hombre. Claro, queremos un amén de los hermanos. Si no hubiese al menos un amén en este mensaje, yo estaría un poquito preocupado conmigo. Pero no estoy aquí para sacar un 10 en el amemómetro. No estoy aquí para eso, para buscar gloria de hombres. El punto 3 romano. El principio de Babilonia es el de no considerarse como viuda, sino glorificarse y vivir en lujos. La Ale, aquellos creyentes que han caído son los únicos que rehusan considerarse como viudas. En cierto sentido, los creyentes de Cristo son una viuda en esta era, debido a que su esposo Cristo está ausente. Puesto que nuestro amado no está aquí en el mundo, nuestro corazón no está aquí. La Bele,
Cualquier persona, cosa en nuestro vivir, que esté en exceso es un lujo y está en el principio de Babilonia. Así que tengamos ropa, comida y casa, y techo, debemos estar contentos. Debemos vivir conforme al principio de la necesidad, no conforme al principio de la lujuria. Entonces seremos bendecidos. Así que Dios suple todo lo que necesitamos, pero Él no permita que van más allá de nuestras necesidades. El punto Romanos 4 dice, el principio de Babilonia es el principio de una ramera. El propósito de la Babilonia, dice la A, consiste en que el hombre se haga un nombre para sí y niegue el nombre de Dios. Hacerse un nombre para sí mismo y negar el nombre de Dios. Santos, necesitamos elevar y exaltar el nombre de Jesús. Necesitamos poner abajo cualquier otro nombre, que más abajo de este nombre elevado. Filipenses 2 del 3 al 9 dice, por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble, la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que no queremos hacernos un nombre, queremos que su nombre sea exaltado. El 1 dice, denominar a la iglesia tomando cualquier otro nombre que no sea el de nuestro Señor es fornicación espiritual. El Señor le dijo a Filadelfia, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 2, la iglesia como virgen pura desposada con Cristo no debe tener otro nombre que no sea el de su marido. Ningún otro nombre que no sea el del marido. B, Babilonia significa confusión, confusión. El 1 lee, en la iglesia no deberíamos tener diferentes clases de hablar. ¿Qué gloria sería que podamos hablar lo mismo como el ministerio? Podemos confirmar la palabra, que los hermanos hablar lo mismo. Entonces la palabra puede permearnos, saturarnos, con un solo sentir, bajo un solo ministerio, con una enseñanza única, con miras al único cuerpo. Ese es el punto 1, perdón. El hermano Lee dijo lo siguiente: tengo cientos de maneras para cocinar el mismo plato. La comida china, yo no conozco la comida china mucho, pero yo sé que usted puede cocinar la carne de varias maneras. Tiene Szechuan beef, Kung Pao beef, perdona, son las únicas 2 tipos de comida china que conozco. De todo modo, usted puede hacerlo de muchas maneras de cocinar el mismo plato. El hermano le dijo, tengo cientos de maneras de cocinar el mismo plato, y mi plato es el Dios triuno procesado. Todavía recuerdo la esposa del hermano Abraham Chen, la hermana Chen. Ellos ya están con el Señor. Ella llevó a Albert Lim y a Benson y a mí, creo que la familia de Benson estaba allí, los llevó a este lugar donde mataban este pecado. Y había este pescado grandísimo. Y le dieron con un garrote al pescado y lo mataron. Y le dijeron, ok, ahora pueden regresar a la mesa. Y cocinaron ese pescado de varias maneras de cocinar. Era delicioso aquel pescado. Lo único que no pudo tocar fue la cabeza de aquel pescado. Pero Albert sí pudo. Hay cientos de maneras para cocinar la economía eterna de Dios y el recobro de la iglesia. Tantos ángulos en el recobro de la iglesia. 2 dice, cuando estamos en nuestra mente, estamos en el principio de Babilonia. Cuando estamos en nuestro espíritu, estamos en la Jerusalén actual, donde está la unidad divina. 3, lee, no nos deberíamos atrever a tener división alguna,
puesto que nuestro marido es uno solo y nosotros su esposa también somos una sola entidad. C. Las personas rebeldes en Babel fueron dispersadas. Hermanos, ¿no es maravilloso que tenemos 7 fiestas al año donde todo el mundo se puede juntar? Tal vez no podemos ir a las 7 fiestas todos, pero podemos ir a una al menos al año. Es maravilloso. Estoy de acuerdo con Minoro. Mirando a todos ustedes, es un milagro. ¿Quién puede juntar a toda esta gente aquí? Solo Dios puede hacerlo. Este es el nuevo hombre. Maravilloso. Tenemos una reunión donde nos juntamos. Alabado el Señor. Nos reunimos en Alemania en este tiempo, en este lugar en Alemania. El 1 dice: tiempos antiguos todos los israelitas se juntaban 3 veces al año en Jerusalén. Eso estaba en contraste con la dispersión que ocurrió en Babel. La A: fue en virtud de este único lugar de adoración a Dios, Jerusalén, que la unidad de su pueblo fue guardada por generaciones. Y tenemos un mensaje sobre el Salmo 133. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es. Nos dice muy bien, muy placentero. Dice cuán placentero. Es decir, no tiene tope en lo bueno y lo glorioso que es juntarnos en armonía, en unidad. B: Jerusalén no solo representa nuestro espíritu, sino que también representa el terreno genuino de la unidad, el terreno de la localidad. Y en la unidad de la localidad es una iglesia en cada ciudad y una ciudad con solo una iglesia. Podemos decir que el terreno de la unidad es la unidad única del cuerpo de Cristo, guardada y expresada en cada iglesia local, en su localidad, en su ciudad, en su localidad. Tenemos una iglesia por cada ciudad, o una ciudad con solo una iglesia, como una expresión del cuerpo único de Cristo. Se dice: a fin de salir de Babilonia, debemos estar en espíritu sobre el terreno. Eso fue un tipo de expresión que se usó en Elden Hall. Me gustaba esto: en espíritu sobre el terreno. No solamente en espíritu sobre el terreno. Necesitamos ambos. 2. El pecado de Jeroboam, quien estableció otro centro de adoración, el pecado de la división, ocasionada por la ambición de uno por tener un reino, un imperio, a fin de satisfacer su deseo egoísta. Él no quería que la gente fuera a Jerusalén, porque él dice: si van a Jerusalén a adorar, ellos me van a matar a mí. Santos, cuando vamos al terreno genuino de la unidad, ese terreno genuino mata al Jeroboam que hay en nosotros. Él dijo: si van a Jerusalén me van a matar. Y él le dice: ¿es demasiado para ustedes ir a Jerusalén? El Señor le sacó de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan. 2 becerros de oro. Y dice que esto fue causa de pecado, el pecado de Jeroboam. Y fue de acuerdo al mes. Fue al mes de adoración, fue de acuerdo a lo que él se inventó, no de acuerdo a lo que Dios había dicho, y eso él lo hizo conforme a su ambición. Qué maravilloso es que el hermano Lee nos dijo antes de irse con el Señor: quiero que tengan estos 7 tiempos al año y que consideren esto parte de mi voluntad, Así que juntarnos aquí es la palabra, es causa de la palabra que el hermano nos dio, que fue su voluntad. ¿No están contentos de estar aquí? ¿Están contentos de estar aquí? Alabado sea el Señor, yo también. Dice aquí: Babilonia es una mixtura de las cosas de Dios con las cosas de los ídolos. D. 1. El rey Nabucodonosor de Babilonia quemó la casa de Dios en Jerusalén, se llevó todos los utensilios que estaban en la casa de Dios y se usaban para la adoración a Dios, y los puso en el templo de sus ídolos en Babilonia. Así que tiene ídolos externos, pero
En Ezequiel 14:3 es un versículo muy poderoso. Ezequiel 14:3 dice: hijo de hombre, este pueblo ha establecido ídolos en sus corazones. Ídolos en sus corazones. Lo que muestra que los ídolos pueden ser puestos en el corazón, no necesariamente externos, sino que pueden ser algo en nuestro corazón. Y un ídolo es algo en el principio del anticristo. Cuando decimos anticristo, es algo que está en contra de Cristo o que reemplaza a Cristo. Si amamos algo por encima del Señor, eso es un ídolo. Si disfrutamos algo más de lo que disfrutamos del Señor, eso es un ídolo. Cualquier cosa que reemplaza a Cristo en nuestro ser, como nuestro disfrute, eso es un ídolo en nuestro corazón. Y necesitamos ser purgados y purificados de cualquier ídolo que esté en nuestro corazón. No sé que en Europa, no creo que en Europa tenga esto el problema. Estaba en Tokio. En Tokio, todo el mundo hace cosas de manera muy estricta. Ellos se estacionan entre las líneas. Los carros todos están perfectos entre las líneas de los estacionamientos. A veces en los Estados Unidos veo un carro nuevo, muy bonito, y estacionado diagonal así en el área. ¿Y por qué se estacionó diagonal? Porque el dueño del carro no quiere que el carro del lado lo raye. Y eso significa que ese carro es un ídolo para esa persona. Terrible, terrible. No creo que hagan eso en Europa, no. Muy bien. 2, lee. En el Nuevo Testamento esta mixtura es agrandada con la gran Babilonia. ¿Con qué está el poder de Dios mezclado con el poder del hombre? Una mixtura del poder de Dios con el poder del hombre. La habilidad del hombre en mixtura con la habilidad, obra de Dios. Es la opinión del hombre en mixtura con la voluntad de Dios. La habilidad del hombre con la obra de Dios. La opinión del hombre con la palabra de Dios. Queremos salir de todo tipo de mixtura. Y claro está, la Nueva Jerusalén dice que es la ciudad es oro puro como cristal transparente. Y el río de agua de vida que sale del trono es puro, brillante, transparente como cristal. Punto 5, Romanos dice: el llamado que el Señor hace en el libro de Apocalipsis tiene como fin que su pueblo salga de Babilonia, la iglesia apóstata, para que regresen a la ortodoxia de la iglesia. La ortodoxia de la iglesia, cuando nos referimos a ello, es la condición normal de la iglesia de acuerdo a la intención original de Dios. La condición normal de la iglesia de acuerdo a la intención original de Dios. Eso es la ortodoxia de la iglesia. La condición normal de la iglesia de acuerdo a la intención original de Dios. La Ale, según la palabra de Dios, sus hijos no pueden participar de cualquier cosa que tenga el carácter de Babilonia. Segunda de Corintios 6, 17 al 18. Dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren la B, muy poderosa esta afirmación. Dios aborrece el principio de Babilonia más que cualquier otra cosa. C, tiene mucha luz la C. Todo lo que queda a medias y no es absoluto se llama Babilonia. Todo lo que se quedó a medias y no es absoluto, eso se llama Babilonia. 1, lee: necesitamos que Dios nos ilumine de modo que en su luz podamos juzgar todo lo que haya en nuestro interior que no sea absoluto para Él. Tenemos que juzgar todo nuestro ser interior que no sea absoluto para Él. Y como Minoro señaló, Filadelfia tiene la iglesia recobrada. Y en la Odisea es el recobro degradado. Y lo que tiene ahí es un grupo de gente que tiene mucho conocimiento,
pero no son absolutos para el Señor, son tibios, son tibios. Porque eres tibios, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que soy rico, me he hecho rico, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces le da un consejo el Señor: te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, y vestiduras blancas para que te vistas, y colirio para que veas. Las vestiduras son el Hijo como la justicia, y el colirio es el Espíritu. Usted tiene que pagar el precio de comprar al Dios triuno procesado en su experiencia, para que no sean tibios, Cuando yo vine al recobro del Señor, creo que los santos en Houston que me conocen, mi palabra favorita era asombroso. Oh, esto fue asombroso. Oh, qué revelación asombrosa. De hecho, eso está en la Biblia, la palabra asombroso. Cuán asombroso este lugar. De todos modos, yo vi algo de la iglesia y me animé cuando vi eso, tanto que mi esposa, no era mi esposa en aquel momento, ella oró para que yo fuera salvo, y fui salvo en Houston, pero vine a la iglesia allí también. Ella iba a venir a Dallas a la escuela graduada de enfermería como misionera, y yo quería ir donde ella para compartir la iglesia con ella. Fui a Dallas y se estaba quedando con un grupo de cristianos que fueron a este famoso seminario en Dallas. Ustedes se pueden imaginar cuál ese seminario es. Muy famoso ese seminario en los Estados Unidos. Y fui a su escuela dominical. Tal vez yo era joven, estaba en fuego, pero él fue tan aburrido aquella reunión. Tenían cosas teológicas allí, y vi al individuo que estaba sentado al lado mío, y dice: ¿tú sabes que su espíritu es la lámpara de Jehová? Y cuando el Señor vino, él encendió su lámpara, y él dice: hijo, ¿a qué seminario tú fuiste? Después de eso, fuimos a comer con un grupo de jóvenes, y yo era muy cándido, porque yo pensaba que como cristiano no tenía que hablar, quería hablar en todo lugar. Empecé a compartir al Señor, pero lo que decía no llegaba a nadie, a ningún sitio. Finalmente esta señora me dijo en la denominación: tú eres un joven cristiano, no te preocupes. Cuando tú te pongas viejo te calmarás, cuando envejezcas. ¿Sabes lo que le dije? Tal vez no debía decírselo. Yo era joven. Todavía soy joven, pero no le debía de haber dicho lo que le dije. Mi hermana, yo oro para que eso nunca suceda. Porque lo que usted está diciendo es que usted va a venir a ser tibio como todos los demás. Yo no quiero ser tibio. ¿Cómo nos mantenemos en fuego? Veremos en un minuto cómo nos mantenemos en fuego. Pero, ¿cómo nos quemamos el uno al otro? Nos juntamos y nos calentamos, nos quemamos el uno al otro. 2 dice: únicamente cuando nos juzguemos a nosotros mismos de este modo, podremos confesar que nosotros también aborrecemos el principio de Babilonia. Que el Señor, por su gracia, no nos permita buscar gloria ni honor alguno fuera de Cristo. Necesitamos ser salvos. Esto se tornó para mi salvación por medio de vuestras peticiones y el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Si usted lee el contexto ahí, quería ser salvo del fracaso de no vivir a Cristo en su situación. Él quería ser salvo de la derrota de no magnificar a Cristo en su situación. Eso era su salvación. Esa era la salvación. 4 lee: el Señor requiere que nos deleitemos en ser absolutos y procuremos ser tales personas, en vez de ser aquellos que viven conforme al principio de Babilonia. Cuando la ramera es juzgada, la novia será manifestada en la fiesta de bodas. Cuando Dios juzga a la ramera y destroce toda su obra, y cuando Él eche fuera todo lo que ella es y el principio que ella representa,
voces procedentes del cielo dirán, aleluya. ¿No es maravilloso esto? Será un buen momento que todos digamos, aleluya, aleluya. Punto Romanos 6 nos muestra la manera de vencer el principio de Babilonia. Esto es precioso. Dice, a fin de vencer el principio de Babilonia, necesitamos tomar diariamente a Cristo como nuestro holocausto. Porque todo lo que se queda a mitad y no es absoluto es babilónico. Así que tenemos que tomar a Cristo como nuestro holocausto. Tipifica a Cristo como aquel que lleva vida perfecta de absoluta entrega a Dios. Y para su satisfacción, y escuche esto, y quien vive como tal es la vida que capacita al pueblo de Dios a manifestar tal vivir. Cristo, como la ofrenda del holocausto, nuestro espíritu, nos califica para tener el vivir que es absoluto para Dios y que es absoluto en cuanto a la satisfacción de Dios. Si usted va a Levítico 1:9, dice que cuando el sacerdote quemaba la ofrenda del holocausto, dice que era aroma que satisface a Jehová. Hay una oración en mi personal, espero que esa oración esté en usted después de esta oración. Señor, haz nuestra vida una aroma que te satisface. Nuestras vidas sean un aroma que te satisface. Dice en Corintios que somos la fragancia de Cristo, que es el olor grato de la ofrenda del holocausto que se eleva. En Efesios 4:20 al 21, Pablo dice, estamos aprendiendo a Cristo como la verdad que está en Jesús, como la realidad que está en Jesús. Y la realidad en Jesús, si lee la nota, es la condición actual y verdadera en la vida de Jesús, como se presenta en los 4 evangelios. Estamos aprendiendo a Cristo de acuerdo a la situación y verdadera y real de la vida de Jesús, como se registra en los 4 evangelios. Significa que esa vida en los 4 evangelios está siendo duplicada y reproducida en nuestro vivir, al nosotros disfrutarle a Él y al orarnos nosotros en Él. Todos estos versículos en Juan nos muestran que Cristo vivió una vida de holocausto. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Dice, yo descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Y Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. El amor nos constriñe, nos controla, para que no vivamos más para nosotros mismos, sino para vivir para aquel Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. La A es una aseveración maravillosa. Al poner nuestras manos en Cristo como nuestro holocausto, somos unidos a Él. Y Él y nosotros llegamos a ser uno. En tal unión, espero que después de esta reunión, todos nosotros cada mañana tomemos a Cristo como nuestro holocausto. Estamos unidos a Él. En tal unión, todas nuestras debilidades, defectos y faltas son llevados por Él. ¿No es maravilloso? Todas nuestras debilidades, defectos son llevados por Él y todas sus virtudes llegan a ser nuestras. Para esto se requiere ejercitar nuestro espíritu mediante la oración apropiada, a fin de que seamos uno con Él en términos de nuestra experiencia. Tal vez usted se pregunta cuál es la oración adecuada. Es cuando nos oramos dentro de Dios y oramos a Dios dentro de nosotros. Tenemos que orarnos dentro de Dios cada día y tenemos que orar a Dios dentro de nosotros. Esa es la oración que nos hace uno con Él en experiencia. Lee, siempre que mediante la oración ponemos nuestras manos en Cristo, entonces el Espíritu vivificante, que es Cristo mismo, sobre quien ponemos nuestras manos, comenzará inmediatamente a moverse y operar dentro de nosotros para vivir en nosotros una vida
que sea la repetición de la vida que Cristo llevó en la tierra, la vida de holocausto. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Siempre que mediante la oración ponemos nuestras manos en Cristo, entonces el Espíritu vivificante, quien es Cristo mismo, sobre quien ponemos nuestras manos, comenzará inmediatamente a moverse y operar dentro de nosotros para vivir en nosotros una vida que sea la repetición de la vida que Cristo llevó en la tierra, la vida de holocausto. Una repetición de la vida que Cristo llevó en la tierra. La CLE, que el holocausto permaneciera en el lugar donde arde el fuego hasta la mañana, significa que el holocausto deberá permanecer en el lugar de incineración a lo largo de la noche oscura, que de esta era hasta la mañana, o sea, hasta que el Señor Jesús regrese. D, las cenizas. ¿Sabe cuál es tu destino? Tu destino es ceniza. Usted dirá, oh no. Tranquilo, no he terminado. Ese es nuestro futuro glorioso. Ese resultado glorioso de ser un holocausto. Así que las cenizas, el resultado del holocausto, es la aceptación del Hijo de Dios. El sacerdote se pondrá a colocar las cenizas junto al altar hacia el oriente. Él se está poniendo otros vestidos para sacar las cenizas fuera del campamento, significando que el encargarse de las cenizas del holocausto se hacía con todo honor y solemnidad. Las cenizas indican el resultado de la muerte de Cristo, el cual es llevarnos a nuestro fin, o sea, convertirnos en cenizas. Colocar las cenizas junto al altar hacia el oriente, hacia el sol, alude a la resurrección. En relación con el holocausto, las cenizas no son el fin, pues la muerte de Cristo trae consigo la resurrección. Así que, cuando una persona se bautiza, Romanos 6, 3 al 5, dice, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, cuando usted sale del bautismo, así también nosotros podamos andar en novedad de vida. Podamos andar en novedad de vida, en resurrección. Lean la letra F, un pronunciamiento maravilloso. Dios tiene estas cenizas en muy alta estima, pues finalmente las cenizas se convertirán en la nueva Jerusalén. ¿No es asombroso esto? Las cenizas, lo que venimos a hacer, vienen a hacer algo más, vienen a ser la nueva Jerusalén. Ser reducidos a cenizas nos conduce a la transformación que efectúa el Dios triuno. En resurrección nosotros, como cenizas, somos transformados para convertirnos en materiales preciosos, oro, perla y piedras preciosas, con miras a la edificación de la nueva Jerusalén. G tiene a Levítico 6, 12 al 13 como referencias de la Biblia. Dice, el fuego que sobre el altar se mantendrá encendido en este, no se apagará. Uno de los deberes del sacerdote era que el fuego del altar nunca se apagara, porque descendía del cielo. Su deber en la mañana era asegurarse que ese fuego no se apagara. No debe apagarse. Tenemos que tener la actitud en cuanto a nuestro espíritu, no debe apagarse. Y quemará leña sobre él cada mañana. Pondrá en orden sobre él el holocausto y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz para comunión con él. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente. Dice, no se apagará. El fuego no puede apagarse y el fuego no se apagará. Esa es la orden del Dios para nosotros. Uno lee ahí que el sacerdote pusiera madera a arder sobre el altar cada mañana. Dice, cada mañana hay que ponerse en el altar. Representa
la necesidad de que los servidores cooperen con el deseo de Dios al añadir combustible al fuego santo para hacer más fuerte este fuego mediante el cual el holocausto es recibido como alimento de Dios. La mañana representa un nuevo comienzo para esta incineración. Cuando nos levantemos mañana en la mañana, debemos comprender, este es un nuevo comienzo de este fuego. Revise su experiencia. Si usted se levanta en la mañana y usted dice, Señor, te tomo como mi holocausto, como el único que es absoluto para Dios, te tomo como el que eres absoluto para la satisfacción de Dios. Haz mi vida un olor fragante para ti hoy día. Te tomo como mi paz para mi comunión, como mi paz hacia Dios y hacia el hombre. Oh, dame paz de todas maneras, y que tu paz guarde mi corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Si oramos así, inmediatamente el fuego dentro de usted se va a avivar y usted se pondrá a arder con un nuevo comienzo en su arder. En Lucas 12, 49 y 50 dice, fuego he venido a echar sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Su bautismo era su muerte en la cruz, y él estaba presionado, constreñido, para liberar la gloria de su vida y meterla en nosotros. La gloria de su vida, o su vida, es como un fuego. Él vino para echar tal fuego en la tierra, y lo hizo por medio de liberar, por medio de su muerte, tal fuego. Si usted ve la nota allí, dice que este fuego es el impulso de la vida espiritual del creyente. Cuando usamos la palabra impulso, queremos decir la fuerza que nos impele. El fuego es la fuerza que nos impele, nos empuja de nuestra vida espiritual en resurrección. Por eso es que tenemos que estar ardiendo en espíritu. Por eso, Romanos 12, 11, por eso tenemos que avivar con fuego el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque Dios no nos ha dado. Es el espíritu que Dios nos ha dado. Tenemos que avivar el fuego, el don de Dios que está en nosotros, que no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. 2 dice, hacer arder el holocausto establecía el fundamento para percibir la dulzura de la ofrenda de paz. Esto indica que nuestra entrega a Dios en calidad de holocausto continuo, dice continuo, debe ser establecida como el fundamento de nuestra dulce comunión con Dios. Comunión representada por la incineración de la grosura de la ofrenda de paz. Hacer arder tanto el holocausto como la ofrenda de paz significa nuestra absoluta entrega a Dios, así como nuestro disfrute del Dios triuno, son una continua incineración. Continua incineración. Así que estemos ardientes en espíritu para el recobro de la iglesia. Seamos purificados del principio de Babilonia, y al vencer por medio de tomar a Cristo como nuestro holocausto, para que el Señor tenga un recobro puro en ese sentido.